Muchas gracias por mantener su sintonía. Continuamos con las informaciones. Se denomina endogamia el matrimonio, unión o reproducción entre personas de una misma familia. Las bodas entre hermanos o padres e hijos son incesto y no se consideran formalmente como una endogamia. Sin embargo, las bodas entre primos o familiares lejanos sí son consideradas endogámicas. La unión de personas de una misma familia era antiguamente más frecuente que ahora y respondía a tradiciones familiares o por órdenes de la realeza. Hoy en día, los matrimonios entre primos lejanos se dan muy raramente. Numerosos estudios han demostrado que en los hijos de parejas que son familia hay un aumento de número de niños que nacen con malformaciones y trastornos como el retraso mental y pérdida auditiva. Las posibilidades son altas, sobre todo cuando en esa familia existe una condición heredada. El número de casos de malformaciones congénitas en hijos de primos hermanos es de alrededor del doble al que corresponde a los hijos de personas que no son parientes. Los trastornos más frecuentes son los llamados errores congénitos del metabolismo. Estas enfermedades se caracterizan por ser graves. Algunos se manifiestan con retraso mental y otras con discapacidades. Generalmente, cuando se presentan estos casos de parejas que son familia, las personas no saben cómo manejar la situación. Y como es una situación muy frecuente, es de suma importancia saber afrontarla de una manera adecuada. Veamos el siguiente caso que recibimos a través de respuestas.com sobre este tema. Nuestra familia está sufriendo mucho porque mi hijo y su prima hermana ahora son pareja. Pero por más que hemos hablado con ellos, dicen que se aman y que se van a casar. ¿Cómo podemos manejar esto? Para analizar este caso, tenemos el honor de contar con la psicóloga clínica y terapeuta sexual, la licenciada Aide Domínguez, quien vino a ayudarnos con este tema. Licenciada Domínguez, ¿qué nos puede decir sobre este caso? ¿Cómo se puede manejar esta situación? Sobre todo que la madre dice que están sufriendo porque le ha dicho a su hija que tiene una relación con su primo hermano que es algo indebido, que no debe hacerlo, parece que la familia se ha opuesto, pero ellos dicen que se van a casar. ¿Cómo se manejan estos casos? Bueno, es entendible que la familia se rebele, se oponga a una unión entre personas que tienen consanguineidad. Es comprensible también que estén preocupadas por el futuro de esta pareja. Hay una dinámica que comienza a gestarse de crisis, de confrontaciones. Entonces hay que ser empático, hay que entender esta familia, esta dinámica, pero también hay que ponerse en el lugar de estos jóvenes. Tomar en cuenta si son adultos, obviamente tienen la independencia suficiente para tomar decisiones porque sí, porque tienen la edad para hacerlo, pero entiendo que ya cuando dos personas en común acuerdo y con la edad de la adultez deciden unir sus vidas, independientemente que sean familia, hay muy poco que hacer. Vamos a más adelante sí dar unos cuantos tips de qué manejo podría tener la familia, pero no prohibir, que es la palabra que no quisiera que se utilizara en esta situación. O sea, que realmente los padres pueden aconsejar a esos adolescentes de lo que podría suceder, como hablamos de los defectos congénitos si tienen hijos y toda la consecuencia también emocional de vincularte con una persona de tu misma familia, pero nunca prohibirlo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Prohibir es una palabra que se da inmediatamente es como un estímulo a me estás retando, me estás cohibiendo. Hay mucha contención para mi vida cuando yo tengo el don de decidir. Entonces, prohibir no me gusta, sino más bien negociar o mediar en la situación. Explicarles, como dices, los pros, los contras más, obviamente, sobre la parte de los embarazos, los resultados de las criaturas que nazcan de estos embarazos, las situaciones que se pueden presentar a nivel de la misma familia, lo que ellos van a provocar en los padres, en los tíos, en los abuelos, la incomodidad que esto va a representar en este núcleo. Licenciada, pero tenemos una situación, aquí hay un refrán muy famoso que dice que los primos se exprimen. Eso es un refrán que desde que yo tengo uso de razón lo estoy oyendo y eso deja dicho que muchos primos tienen un contacto más allá del cariño de familia. Se va un poquito más a la parte sentimental y a veces lo hacen para experimentar porque mi primo me cae bien y estamos solos y bueno. Pero la pregunta es, ¿cómo los padres pueden manejar este hecho? Y no solamente los padres, los mismos adultos, porque si tenemos algo que la sociedad indirectamente promueve, tenemos un comportamiento que es todavía más frecuente. ¿Qué podemos hacer si nos sentimos atraídos con un primo o si estamos en una situación un poquito íntima con ese primo?
Bueno, yo entiendo que, así como dices del refrán, los primos se exprimen, tiene más una connotación cultural, dado que los primos son de una misma generación regularmente, están muy similares en cuanto a la edad, la etapa de vida, la etapa evolutiva, entonces tienen en común muchas cosas, el nivel académico, quizá el mismo colegio, en las reuniones familiares siempre están juntos y juegan, y los videojuegos y los noviazgos, o sea que se entiende por qué la cercanía. Pero, ¿qué puede hacer la familia en este caso? Yo entiendo, Elaine, que hay una situación que no es tan de que somos familia, porque hay personas que se han emparejado no sabiendo que son familia, porque hay una atracción natural. O sea, la sangre no lo sabe. Aquí lo que debe primar es el punto de crianza. ¿Cómo crié mis hijos? ¿Cómo estoy criando mis hijos? ¿Hay una contención que ellos saben, deben tener con los que son su familia? O sea, la carne es libre, la carne es carne, y cuando yo veo a alguien que me atrae, que se ve atractivo para mis expectativas, yo puede que le dé rienda suelta, y ahí no tiene nada que ver la sangre, los genes ni el apellido. O sea que esto es más de crianza, esto es más de valores, de principios, de unos límites que no sean borrosos, antes bien que sean firmes y estables, y que mis hijos, mis sobrinos sepan hasta dónde pueden llegar y qué línea no deberían pisar en el aspecto amoroso y con relación a la familia. Mire, estamos hablando de un tema desde el punto de vista psicológico, pero la parte de salud pública, de la carga genética, los defectos congénitos que traen los niños nacidos de estas parejas, es una situación grave. Sí, claro. Porque estamos dañando una generación que viene y que no tiene la culpa de que papá y mamá sean familia. Así es. Pero, ¿qué usted le dice a esas parejas que nos están viendo, que están emparejadas, que están casadas y ya son familia y se aman y se llevan muy bien? ¿Qué recomendaciones usted le puede dar para que su manejo como pareja pueda ser fluido y que obviamente ya es una situación que está dada? ¿Cuál sería la recomendación? Fíjate, a nivel de los problemas genéticos que trae el que dos personas con consanguineidad se unan, tenemos un asunto bastante serio. Efectivamente, como mencionas, habrá un daño que va a repercutir en las siguientes generaciones de esa misma familia, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, muy en serio. Si yo ya sé de antemano que voy a procrear unas criaturas que van a posiblemente traer unos defectos importantes, que van a ser infelices y que nos van a hacer infelices a nosotros, entonces aquí está como cuestionable este supuesto amor, porque el amor es franco, es abierto, es realista, se supone. Entonces yo tengo que evaluar qué daños voy a hacer, qué daños estoy haciendo ya al entorno inmediato familiar que tengo. Y nosotros, posteriormente, seremos la misma pareja que estamos ahora mismo apasionados, emocionados, o más adelante quizá nos arrepintamos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos permitiendo. Yo entiendo que es un asunto de ser bien sensato y de dejar un poquito al lado el romanticismo y la parte bonita, porque hay una realidad que es fuerte, que es dura y que trae consecuencias que muchas veces dañan tanto profundamente a una familia y sus siguientes generaciones. Y quería hablar de eso, licenciada. ¿Cómo afecta a la familia el hecho de enfrentar esta situación de que dos de sus parientes han formado una pareja? Me imagino el conflicto a nivel de las dos familias, sí, claro. De una manera impacta y puede inclusive hasta lesionar de por vida la relación. ¿Qué usted me nos dice de esta situación? Sí, efectivamente hemos sido testigos de situaciones bien penosas donde los padres de cada lado comienzan una disputa, a culpabilizarse, a indicar que no, que fue tu hija, que fue tu hijo, que no, porque tu hija siempre anda con faldas cortas, coqueteando, y por ahí comienzan unos problemas tan dramáticos y que, como ya hemos mencionado, lastiman mucho el núcleo familiar y comienzan enemistades y comienzan pleitos, indirectas, y comienzan chismes, a hablarse feo de uno del otro, cuando se supone que en la familia debemos amarnos, debemos cuidarnos, protegernos mutuamente. Entonces la dinámica que se da después que unos primos o tíos o demás se acercan a nivel de pareja y ya tienen una vida sexual activa, las consecuencias son muy nefastas y por lo tanto hay que evitarlas. Yo entiendo que también hay un componente importante a nivel de las personas que son promiscuas y dejan hijos por aquí y por allá, y se ha dado el caso en que hemos visto primos que se enamoran y no lo sabían. Sí, entonces es tan penoso notar cómo hay un afecto natural y hay una culpa y vergüenza al mismo tiempo en estos muchachos, pero es culpa de la generación anterior.
que no se programó, no se protegió, no aclaró sus asuntos y entonces estos chicos se conocen y luego viene la catástrofe. No, y que nos pasa, a nosotros los adultos nos pasa que de repente te presentan un primo, ya uno grande, Sí. y que tú no sabías que esa persona existía, nunca en la vida la habías visto y de repente, mira, él es tu primo, que realmente son cosas que podrían suceder porque de repente esa persona me puede gustar y yo no saber que somos familia. Claro, sí, porque la familiaridad no es un asunto, como ya dije, no es puramente la sangre, es un asunto de unidad, de compartir. Si hay un primo en Estados Unidos y una chica acá y se conocen ya adolescentes, por ejemplo, tenemos un caso muy delicado porque ellos no tienen el lazo, no hay una intimidad, no hay una cercanía. Por lo tanto, dado que son dos desconocidos que se acaban de ver o que eventualmente se veían o se vieron por las redes, entonces es complejo aquí el cohibirles, el evitar que se enamoren, porque están en la adolescencia y porque no ha habido un lazo importante entre ellos. Licenciada, pero ya para irnos, ¿cómo afecta a los hijos saber que su mamá y su papá son primos o que su mamá y su papá son tíos, sobrinos? O sea, eso tiene que ser algo bastante incómodo para los hijos, saber que sus padres son familia. Sí, efectivamente. Cuando ya el niño va teniendo el razonamiento lógico, cuando entra la preadolescencia o la misma adolescencia, es muy probable que venga un sufrimiento importante y si le añadimos a esto que la familia, la generación anterior comienza a mover este asunto y a indicar porque tus padres, porque tu mamá hizo tal cosa y tus padres no debieron casarse, comienza este niño a sufrir una culpabilidad que no le compete, que no puede manejar. Entonces puede venir que haya problemas de desarrollo evolutivos, que tenga dificultades de socialización, que se resienta con sus padres, que se resienta con los abuelos por permitir aquello. Entonces comienza una dinámica que si no se previene lo que posiblemente pueda pasar, tendremos unos niños producto de esta relación con muchas disfunciones emocionales. Y yo creo que después ya que se dio el paso de que dos primos o familiares se unieran, evitarles el sufrimiento a estas criaturas que resultaron de esta unión, dándoles estrategias, habilidades, trabajando la inteligencia emocional, la autoestima de estos niños, para que resulten lo menos dañados posible. Muchísimas gracias, licenciada Domínguez, por sus excelentes aportes. Como siempre, un honor tenerle en nuestro programa. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Los matrimonios entre parejas que son familia han hecho un daño irreversible en la herencia genética, lo que ocasiona deterioros psíquicos del coeficiente intelectual y de la salud de los hijos e hijas. La salud de las generaciones futuras debería ser la razón suficiente para prohibir los matrimonios entre primos, hermanos o entre familiares. Las consecuencias económicas y sociales también cuentan, por lo que antes de enamorarnos de alguien y pensar en compartir sexualmente, es necesario investigar bien y pensar un poco en las consecuencias. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles nuestra revista Respuestas, que tiene un tema principal buenísimo, cómo mantener la fidelidad, pero que además tiene otros temas para padres, como el que explica cómo manejar las peleas frente a nuestros hijos. Además tiene temas para hombres, como el que aclara si la alimentación puede influir en la erección. También aclara el mito que afirma que si una mujer no sangra la primera vez, no es virgen. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.